se realiza esta videoconferencia titulada Índices estadísticos en biomedicina y su importancia para examinar las relaciones de causalidad. Este tipo de relaciones es propio de los ensayos clínicos, así como de los estudios cuasi experimentales. En esta videoconferencia número 22, parte B, se realizan los procedimientos correspondientes a una clase práctica utilizando el software estadístico Infostat. ¿Qué es un índice estadístico? Es una variable síntesis que representa, en resumen, la variable respuesta de un fenómeno de causalidad, objeto de investigación. El índice estadístico es creado como resultado de aplicar la sumatoria de diferentes variables dicotómicas, o en otros casos, la sumatoria de variables Likert. El índice estadístico también puede crearse aplicando cualquier otro algoritmo matemático estadístico que sintetice el fenómeno de estudio. Sobre la importancia de los índices estadísticos en biomedicina hay que hacer una reflexión. Muchos fenómenos en biomedicina se estudian en la práctica médica como variables dicotómicas, porque esta es la mejor manifestación clínica del fenómeno. Igual pasa con las variables ordinales. Ejemplos tales como factores de riesgo, comorbilidades, complicaciones médicas, complicaciones postquirúrgicas, reacciones adversas, etc., son solo unos pocos ejemplos de muchas situaciones en las que la evaluación del fenómeno médico se realiza por medio de una variable dicotómica. Sin embargo, por sí misma, el tipo de variable dicotómica no permitiría la aplicación de diferentes modelos de análisis de varianza unifactoriales o multifactoriales, univariados o multivariados. Igual situación ocurriría con variables respuesta de tipo Likert. Los índices estadísticos, por su naturaleza, son variables cuantitativas y por lo tanto facilitan el poder examinar las relaciones de causalidad de un fenómeno en biomedicina mediante la aplicación de diferentes modelos de análisis de varianza unifactoriales o multifactoriales, univariados o multivariados. Son las variables cuantitativas las que sí permiten, en esencia, realizar el diagnóstico de los supuestos de Fisher para poder realizar los modelos de análisis de varianza. En síntesis, la importancia de los índices estadísticos en biomedicina se refiere a dos aspectos. Ellos permiten realizar los intervalos de confianza al 95% y permiten realizar los diferentes análisis de varianza. Veamos un ejemplo profesional del autor, el doctor Melvin González Mena, destacado estudiante del programa de maestría en investigación biomédica PROMIB, quien realizó un estudio cuasi experimental llamado Efectividad de 4 procedimientos quirúrgicos en el manejo de lesiones quirúrgicas de la vía biliar en pacientes intervenidos en el servicio de cirugía del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca de enero de 2015 a julio de 2020. El diseño cuasi experimental de este cuasi experimento fue un diseño completamente aleatorizado. El eje de causalidad que examinó, el factor de causalidad, es una variable de categoría que son los tratamientos médicos en estudio y en este caso son 4 procedimientos de reparación quirúrgica. En el eje de causalidad, los efectos
se estudian a través del índice de complicaciones postquirúrgicas, el cual se construyó con 14 variables dicotómicas. Los tratamientos médicos en estudio son 4 procedimientos de reparación quirúrgica y son los siguientes. Procedimiento quirúrgico, primero, 1. Anastomosis término-terminal más sonda de Kerr. Procedimiento quirúrgico 2. Colédoco-duodeno-anastomosis. Procedimiento quirúrgico número 3. Hepático-yeyuno-anastomosis en Y de Rux. Procedimiento quirúrgico 4. Reclipaje o religadura del conducto. Estos son los 4 tratamientos médicos que en este caso son procedimientos de reparación quirúrgica, que son los tratamientos del eje de causalidad y es el objeto principal de este estudio. Presentamos en pantalla las 14 variables dicotómicas que examinó, 14 variables dicotómicas que van de la primera variable dicotómica, presencia de náuseas, hasta la última variable, el número 14, necesidad de reoperación. Se presentan a continuación los procedimientos para calcular los índices estadísticos mediante el uso del software estadístico Infostat. En este caso particular, haremos el cálculo del índice de complicaciones postquirúrgicas del ejemplo de que trata esta videoconferencia número 22. Y este índice de complicaciones postquirúrgicas está constituido por la sumatoria algebraica de 14 variables dicotómicas que ya tenemos desplegada en pantalla. Aquí tenemos la base de datos, procedimientos quirúrgicos e índice de complicaciones postquirúrgicas que está disponible en su plataforma Moodle en el tema de que se trata. Las 14 variables dicotómicas van desde náuseas hasta reoperación, que es la variable número 14, estenosis y reoperación. El procedimiento estadístico consiste en realizar la sumatoria algebraica de estas 14 variables dicotómicas y el Infostat crea automáticamente una nueva variable numérica, una variable síntesis que es la respuesta de las 14 variables dicotómicas y constituye una variable de números reales. Vamos al módulo de datos, bajamos lentamente hacia el comando fórmulas. Una vez que ya se tiene disponible la calculadora de Infostat en la pantalla, lo primero que se debe asegurar es que esté limpia la calculadora y que no tenga procedimientos de cálculo anteriores. Una vez que aseguramos que esté limpia la calculadora, se procede a indicarle el cálculo del índice que se desee. En este caso es el índice de complicaciones postquirúrgicas igual a, iniciamos la sumatoria algebraica de las variables, las 14 variables dicotómicas. Náuseas más vómitos más fiebre más neumonía más desequilibrio hidroelectrolítico más ilioparalítico más fuga de bilis más sepsis más dehiscencia más colección más infección del sitio quirúrgico más colangitis más estenosis más y por último más la variable dicotómica 14 que es reoperación. En el borde izquierdo inferior le damos la orden de calcular. El Infostat calcula de manera automática la variable respuesta que corresponde al índice de complicaciones postquirúrgicas. En este caso vamos a ponerlo en color verde para destacarlo y vamos a centrarlo. Ya tenemos aquí calculado el índice de complicaciones postquirúrgicas del estudio realizado mediante el
uso del módulo datos y el comando fórmula del software estadístico Infostat. Lo primero que debemos de hacer cuando tenemos el índice es calcular los intervalos de confianza al 95%. Eso es lo primero que hay que hacer. A continuación, se presenta el procedimiento estadístico para calcular los intervalos de confianza al 95%. Ya se tiene desplegado en pantalla la base de datos de procedimientos quirúrgicos e índice de complicaciones postquirúrgicas. Vamos directamente al módulo estadísticas. Dentro de este módulo aplicamos el comando medidas de resumen dentro del software Infostat. Este es el comando para hacer el control de calidad de los datos. Dentro del comando medidas de resumen, damos clic, se despliega una ventana de diálogo que nos permite incluir la variable calculada índice de complicaciones postquirúrgicas dentro de la ventana que está a la derecha en blanco en variables, y le especificamos que queremos los intervalos de confianza de cada uno de los procedimientos de reparación biliar. Esta primer corrida se realiza para tener un conocimiento particular del comportamiento de los intervalos de confianza clasificados por cada uno de los tratamientos en comparación. El Infostat nos ofrece por defecto una serie de opciones válidas que son el tamaño de muestra, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, y le agregamos el intervalo de confianza al 95%. Ahí tenemos en pantalla, se despliega el resultado obtenido, que comprende los intervalos de confianza del límite inferior y el límite superior que le corresponde para cada uno de los procedimientos de reparación aplicados, que son los tratamientos en estudio. De nuevo, vamos a correr este mismo comando dentro de Infostat con la opción Control R. La opción Control R te permite repetir el procedimiento anterior. En este caso vamos a quitarle la variable de clasificación, que son los tratamientos o procedimientos de reparación biliar, y vamos a correr el mismo comando de medidas de resumen para calcular el intervalo de confianza solamente, y que además el Infostat me dé el promedio que corresponde al índice de complicaciones postquirúrgicas, en este caso 5.45. Tenemos aquí en pantalla dos resultados para el índice de complicaciones. El promedio del índice de complicaciones indica claramente que es un valor bajo, tomando en cuenta que el límite teórico es hasta 14. En cambio, en el primer cálculo que hicimos, tenemos el intervalo de confianza al 95% para cada uno de los procedimientos de reparación biliar. Aquí a la derecha vemos el límite inferior al 5%, cuyos valores son 2, 4, 0, 0, lo cual indica que el promedio del límite inferior al 95% es igual a 1.5 de las complicaciones postquirúrgicas, tomando en cuenta cada uno de los tratamientos. Y a la derecha, en el borde derecho, tenemos la columna del P95. Eso indica el valor del límite superior al 95% obtenido para cada uno de los procedimientos de reparación biliar. En este caso son los valores 7, 8, 11 y 7, que da un valor promedio de 8.25, lo cual indica claramente que el límite inferior promedio de todos los tratamientos en estudio, que son los 4 procedimientos de reparación biliar, es igual a 1.5, el límite inferior, y el límite superior del intervalo de clase al 95% es igual a 8.25, con un valor promedio de
5.45, lo cual indica que el índice de complicaciones postquirúrgicas en general es un valor promedio y con intervalos de clase del 95% bajos, tomando en cuenta que el valor teórico posible máximo es igual a 14 y que los límites deberían oscilar en términos matemáticos estadísticos entre 0 y 14. Y ese es el primer punto de la importancia de los índices estadísticos, que permite obtener los intervalos de confianza al 95%. Y eso en biomedicina es muy importante porque le permite a los especialistas médicos definir criterios médicos claramente establecidos. Luego de realizar el análisis e interpretación de los intervalos de confianza del índice de complicaciones postquirúrgicas, se debe de continuar dentro de Infostat con los procedimientos para realizar el diagnóstico de los supuestos de Fischer, el análisis de varianza y la prueba LSD de Fischer. En cualquier software estadístico, lo primero que hay que hacer antes de hacer un análisis de varianza es verificar el control de calidad de los datos. A continuación, se procede a realizar el control de calidad de los datos dentro del software estadístico Infostat. Ya se tiene desplegado aquí en pantalla la base de datos, procedimientos quirúrgicos e índice de complicaciones. Vamos directamente al módulo estadísticas para realizar el control de calidad de los datos. Bajamos al comando medidas de resumen. Se despliega una ventana de diálogo mediante el cual el Infostat nos solicita la variable dependiente en la ventana en blanco a mano derecha. Ahí introducimos la variable índice de complicaciones quirúrgicas. Y en la ventana en blanco, un poco más abajo en el centro, se introduce la variable de clasificación o tratamientos, que en este caso son los procedimientos de reparación biliar. Y procedemos a darle a aceptar. Infostat nos propone por defecto varias opciones que son necesarias, incluyendo el intervalo de confianza al 95%. Le damos a aceptar y en este caso particular, lo relevante que debemos de tomar en cuenta para el control de calidad de los datos es el número de repeticiones n por cada uno de los tratamientos en estudio. Y en este caso, de este cuasi experimento, el primer tratamiento tiene 4 repeticiones, el segundo tratamiento tiene 4 repeticiones, el tercer tratamiento tiene 17 repeticiones, el cuarto tratamiento tiene 8 repeticiones. Tal como yo he insistido en mis múltiples conferencias que anteceden a este tema, para realizar los análisis de varianzas, un principio establecido por Fischer es que se debe contar con un mínimo de 4 repeticiones por tratamientos. En este caso, se observa en la medida de resumen que hace el control de calidad de los datos, se observa que tenemos 4 o más repeticiones por cada uno de los tratamientos en estudio. Esto indica claramente que estamos correctamente habilitados para realizar un análisis de varianza paramétrico de Ronald Fischer, el cual proveerá resultados con alta validez y confiabilidad, así como veracidad matemática en el cálculo de la probabilidad aleatoria que nos proporcione. Ese es el valor fundamental de realizar este procedimiento de control de calidad de los datos para un análisis de varianza de Fischer. Luego que ya examinamos la calidad de los datos, ya tenemos 4 repeticiones por tratamiento, lo primero que se tiene que hacer es realizar el análisis de varianza para generar los residuos del modelo. Los residuos del modelo son necesarios para poder
implementar los procedimientos de diagnóstico que verifican los supuestos de Fisher. Es decir, si estamos autorizados para hacer la prueba de Fisher, si es correcto los resultados que vamos a obtener con la prueba de Fisher, hay que hacer los diagnósticos primero. Y para eso, para hacer los diagnósticos, se sacan los residuos del modelo y los predichos del modelo. Entonces, para obtener estos residuos, se hace un análisis de varianza con el índice de complicaciones postquirúrgicas clasificado por tratamiento. El procedimiento a seguir dentro del InfoStat es muy sencillo. Vamos al módulo de estadísticas, bajamos hasta el comando análisis de varianza. Ahí se despliega una ventana de diálogo mediante el cual el InfoStat nos solicita la variable dependiente, que en este caso es el índice de complicaciones postquirúrgicas, y nos solicita en la ventana de medio la variable de clasificación, que son los tratamientos médicos, en este caso los procedimientos de reparación quirúrgica o reparación biliar. Una vez que le dimos la variable dependiente y la variable de clasificación o tratamiento, procedemos a darle aceptar, y en el extremo derecho inferior le damos guardar residuos y predichos. Este es el comando específico que genera los residuos y predichos del modelo. Vamos aquí en el borde izquierdo inferior y le damos aceptar. Se despliega una ventana de resultados que es el análisis de varianza preliminar, el cual en principio lo cerramos, no debe interpretarse en este momento porque todavía es preliminar. Lo importante es visualizar en la base de datos del InfoStat, visualizar que en el extremo derecho de la base de datos, el InfoStat ha generado las columnas de residuos y predichos del modelo, que es la función que se le ha dado a realizar al InfoStat, y ese es el resultado que arroja: tener la base de datos completa con las variables de los residuos y predichos del modelo, con los cuales vamos a proceder a realizar los diagnósticos de normalidad de los residuos, homogeneidad de los residuos e independencia de los residuos. Luego el InfoStat genera dos columnas, dos nuevas variables, que son estas columnas en blanco: residuo del índice y predicho del índice. Ahí están en estas dos columnas los valores del residuo y predichos del modelo, que en esencia lo que expresan es la diferencia de los valores observados, de los datos reales, con respecto a los datos predichos por el modelo, o los datos teóricos del modelo de Fisher. Entonces, esos residuos deben tener tres condiciones o cumplir tres supuestos de Fisher para que se pueda realizar la prueba de Fisher. Esos tres supuestos son los siguientes: normalidad de los residuos, homogeneidad de los residuos, independencia de los residuos. El procedimiento para verificar el supuesto de normalidad de los residuos dentro de InfoStat se realiza mediante el comando gráfico del qqplot. Vamos directamente al módulo de gráficos, bajamos hasta el comando qqplot. Eso despliega una ventana de diálogo, el InfoStat, en el cual se le incluye a la derecha, en la ventana de variables, se incluye el residuo de la variable índice de complicaciones postquirúrgicas y se le da aceptar. En la ventana de diálogo siguiente que se despliega, nos propone el InfoStat verificar la distribución normal, y es correcto lo que vamos a hacer. Vamos a darle aceptar, y el InfoStat genera un gráfico de cuartiles y cuantiles para el diagnóstico de la normalidad de los residuos. Vamos a diseñar un poco la salida para hacerla un poquito más amigable.
y obtuvimos un gráfico con un coeficiente de Shapiro-Francia de 0.989, que es excelente. El resultado que genera el Infostat con el comando del qqplot es un gráfico que corresponde con la prueba de Shapiro-Francia. En ese gráfico ustedes miran un conjunto de puntitos azules que están alineados sobre más o menos están alineados sobre una línea negra. Dentro de ese gráfico, la línea negra es el logaritmo de la distribución normal. Y los puntos que más o menos se van alineando sobre la línea negra, quiere decir que entre mejor estén alineados con la línea negra, tienen mayor asociación o correlación con la distribución normal. Si esos puntos están muy dispersos sobre la línea de normalidad o sobre la línea negra, quiere decir que no siguen la distribución normal. El criterio diagnóstico para verificar la normalidad de la prueba Shapiro-Francia es obtener un coeficiente de correlación mayor o igual a 0.94. En este caso, veamos los datos del cuasi experimento. Con 33 pacientes en estudio, él generó una correlación de Shapiro-Francia R igual a 0.989. Es decir, son datos que, a pesar que no es un ensayo clínico, con todos los controles de un ensayo clínico, a pesar de eso, este cuasi experimento tiene datos, son datos para dar clase. Pero estos no son datos simulados, estos son datos reales, datos verdaderos, con una correlación de 0.989, que eso es 0.99. Tienen alta calidad, tienen una aproximación a la distribución normal casi perfecta. Pasemos al segundo procedimiento de diagnóstico, que es verificar la homogeneidad de residuos o prueba de Levene. La prueba de Levene se realiza dentro del Infostat como un análisis de varianza entre la variable residuos del modelo y la variable de clasificación o tratamientos. Por lo tanto, en este ejemplo, vamos al módulo de estadísticas, bajamos al comando análisis de varianza y se despliega una ventana de diálogo Infostat en la cual nos solicita la variable dependiente, que en este ejemplo debe ser el residuo del índice de complicaciones postquirúrgicas. Y la variable de clasificación o tratamiento, aquí en la ventanita de en medio en blanco, debe ser la variable de causalidad o procedimientos de reparación biliar. Lo que estamos realizando es un análisis de varianza entre la variable residuo del modelo y la variable de causalidad. Se le solicita al Infostat ese procedimiento de análisis de varianza con la variable residuo. Solamente él por defecto debe dar la probabilidad aleatoria de verificar la homogeneidad de varianza de los residuos del modelo con respecto a los tratamientos evaluados. Se despliega una ventana de resultados en la cual aparece un análisis de varianza con una probabilidad aleatoria 0.09999, y eso es lo deseable, eso es lo que esperamos que ocurra en una prueba de Levene para el diagnóstico de la homogeneidad de los residuos del modelo. Se debe destacar la necesidad de que las tres pruebas de diagnósticos se tienen que realizar con las variables residuos del modelo para que den los resultados deseados. Esto es muy importante saberlo, porque la prueba de Levene mucha gente se equivoca en hacerla. Hacen la prueba de Levene y no usan los residuos. La variable para la prueba de Levene es el residuo de la variable de estudio. En este caso, dio los procedimientos de reparación quirúrgica, dio un p-valor
una probabilidad aleatoria del suceso de 0.9999. Eso quiere decir que es una respuesta no significativa. Ojo, ojo. El criterio diagnóstico para verificar la prueba del EBN o la homogeneidad de residuos es que el p-valor sea mayor de 0.05. Es decir, debe ser NS. Dan un p-valor 0.9999, que obviamente es mayor de 0.05 y por lo tanto la prueba del EBN ha demostrado que sí hay homogeneidad de los residuos. La tercera prueba diagnóstica para realizar la prueba de Fischer es el procedimiento diagnóstico de verificar la independencia de residuos. Eso se verifica mediante un gráfico de dispersión. Dentro del InfoStat, el gráfico de dispersión se realiza mediante el módulo Gráficos, tomando la opción del primer comando llamado Diagrama de Dispersión o Scatter Graph. El InfoStat despliega una ventana de diálogo en la cual nos solicita en el eje Y la variable residuos del modelo y en el eje X se debe introducir la variable predichos del modelo. Es decir, que el gráfico de dispersión que realiza el InfoStat es la dispersión entre residuos y predichos del modelo. Le damos aceptar y eso genera un gráfico con una gran dispersión de puntos. Y por favor no se asusten por ver esa dispersión de puntos, porque eso sería, los resultados esperados serían una gran dispersión de puntos. ¿Por qué? El criterio diagnóstico para verificar la independencia de residuos es que el gráfico no muestre tendencia de respuesta. Es decir, que haya una dispersión en cualquier sentido, pero que no muestre tendencia de respuesta. ¿Cuál es la lógica de este criterio diagnóstico? Pues es muy sencillo. Si todos los puntos están dispersos dentro del gráfico, quiere decir que los puntos no están asociados entre sí y no tienen correlación los residuos entre sí. Por lo tanto, esos residuos muestran independencia entre sí. Por el contrario, si mostraran una línea recta, bien fija, creciente o decreciente, o una función hiperbólica, o una función semilogarítmica, o una función asintótica, si mostraran cualquier tendencia de respuesta bien definida, obviamente son residuos que están correlacionados entre sí. Y eso corresponde con un modelo más complejo que se llama medidas repetidas en el tiempo, para poderlos analizar. O simplemente declarar que los residuos no tienen independencia y por lo tanto no se puede aplicar la prueba de Fischer. En este caso, obviamente los datos tienen alta calidad, con una muy buena normalidad de los residuos, una muy buena homogeneidad de los residuos, por lo tanto el gráfico da un resultado esperado, es decir, no muestra tendencia de respuesta, por lo tanto se demostró la independencia de los residuos. Una vez que ya demostramos los tres supuestos de Fischer, normalidad, homogeneidad, dependencia de residuos, se realiza el análisis de varianza para determinar la efectividad de los tratamientos en estudio. Es decir, este es el segundo paso que se realiza para comparar la efectividad de los tratamientos en estudio. El análisis de varianza confirmatorio para verificar la efectividad de los tratamientos comparados se realiza dentro de InfoStat en el módulo Estadísticas. Ahí bajamos hasta el comando Análisis de varianza y el InfoStat despliega una ventana de diálogo mediante la cual nos solicita declarar la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es el índice de complicaciones postquirúrgicas. Y en la ventana de en medio, variable de clasificación o de causalidad o tratamientos en comparación son los diferentes procedimientos de reparación biliar. Una vez que declaramos las variables del eje de causalidad,
el efecto, índice de complicaciones postquirúrgicas, la causalidad, factor de causa, procedimiento de reparación biliar, le damos aceptar. En la ventana de diálogo siguiente que se genera, el Infostat requiere que se le dé la configuración de las opciones que usted necesita que se cumplan en las comparaciones. En primer lugar, las comparaciones pueden ser generales o muy específicas, mediante contrastes ortogonales. En las comparaciones generales pueden ser pruebas de rangos transitivas o no transitivas. Dentro de las transitivas está la prueba LSD de Fisher o Least Significant Differences, en español, la diferencia mínima significativa de Fisher, que es una prueba internacionalmente muy reconocida. Y dentro de las pruebas de rangos no transitivas, principalmente se recomienda la prueba DGC o prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanovas, en honor a los científicos que la crearon. En este caso particular, vamos a realizar la prueba LSD de Fisher dentro de las comparaciones. En la ventana de en medio hay que especificar al Infostat las medias según las cuales se va a hacer la comparación, y en este caso obviamente tienen que ser las medias de los procedimientos de reparación quirúrgica que se van a comparar. En el borde superior derecho está la forma en que se presentará la tabla de resultados. Puede ser ascendente o descendente. Normalmente en la comparación de rangos se usa la opción descendentes, y abajo del nivel de significación. Normalmente las pruebas de hipótesis a nivel internacional se recomiendan realizarlas con un nivel crítico de comparación alfa igual 0.05, que ya está marcada por defecto. Una vez que ya le hemos dado correctamente la configuración adecuada de las comparaciones de medias que se van a realizar, finalmente vamos al borde izquierdo inferior y le damos el comando aceptar. Y esto genera una tabla de salida que contiene los resultados del análisis de varianza y de la comparación de rangos de LSD de Fisher. La tabla del análisis de varianza, en donde ya se puede ver la respuesta de los procedimientos de reparación quirúrgica con una prueba de F igual a 1.17 y un p-valor de 0.3383. Obviamente eso es mayor de 0.05 y por lo tanto se declaran diferencias no significativas. Esta tabla de resultados saca la palabra suma de cuadrado tipo 3. Eso significa que el análisis de varianza corresponde con un modelo de efectos fijos, que en términos prácticos quiere decir que hacemos un análisis de varianza convencional. ¿Por qué? Porque hay que explicar de que después de los efectos fijos hay análisis de varianza que tienen efectos aleatorios y hay análisis de varianza que combinan efectos fijos con efectos aleatorios, y esos son los famosos modelos mixtos o modelos lineales generalizados y mixtos. Entonces, este es el análisis de varianza, por así decirlo, convencional, el que más se usa, el más generalizado, que corresponde con los modelos de efectos fijos. Por eso es que dice, el título dice, análisis de varianza, suma de cuadrado, SC, suma de cuadrado tipo 3. Luego solicitamos al Infostat que nos dé el test de LSD de Fisher o la prueba de la diferencia mínima significativa. Esta prueba lo que se pide es para jerarquizar los tratamientos. En el caso de que existan diferencias significativas, la LSD de Fisher me lo va a poner en jerarquía A, B, C, D, etc. En este caso, como el análisis de varianza preliminar dio NS, lógicamente la prueba LSD de Fisher confirma que no existen diferencias significativas entre los 4 tratamientos comparados. Vamos a ver cómo se interpreta esto, porque también esta es una cosa maravillosa. Tenemos un cuasi experimento con datos reales de pacientes. Tuvimos normalidad perfecta, homogeneidad muy buena, independencia de residuos muy buena, y obtuvimos una NS perfecta. Porque tradicionalmente la gente piensa que el NS no dio nada. No, en realidad siempre los NS expresan condiciones iguales de los tratamientos comparados. ¿Qué quiere decir SNS en este estudio de los procedimientos de reparaciones quirúrgicas? Conclusión sobre los índices estadísticos y su importancia en investigaciones biomédicas
para examinar las relaciones de causalidad tanto en ensayos clínicos aleatorizados y controlados como en estudios médicos realizados mediante diseños cuasi experimentales. En primer lugar, se debe referir a los intervalos de confianza al 95% y en segundo lugar a los análisis de varianza y la prueba de LSD de Fischer. En cuanto a la conclusión sobre los intervalos de confianza al 95%, los pacientes en estudio se caracterizaron por tener un índice de complicaciones postquirúrgicas con un valor promedio bajo de 5.45, el cual está representado por un intervalo de confianza al 95% dado por un límite inferior igual a 1.5 y un límite superior igual a 8.25. Luego, la conclusión sobre el análisis de varianza y el test LSD de Fischer. El análisis de varianza realizado demostró que los procedimientos de reparación quirúrgica no tuvieron diferencias significativas entre sí, con una probabilidad aleatoria del suceso de 0.3383, y el test LSD de Fischer demostró igualdad de categorías comparadas entre los 4 procedimientos de reparación biliar. Esto significa que los 4 procedimientos quirúrgicos fueron buenos por igual. Expresado esto en los bajos índices de complicaciones postquirúrgicas con intervalos de confianza entre 1.5 y 8.25. Esto indica básicamente que los pacientes fueron bien operados y tuvieron un desempeño muy bueno en su recuperación postquirúrgica. Muchas gracias. Saludos.